Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sumnyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados, vamos a continuar con lecturas y reflexiones sobre textos de Bhagavad Gita y siempre con la esperanza de que resulten para nuestro provecho personal en cuanto a nuestro deseo de avanzar en el sendero de la autorrealización o el sendero de conciencia de Dios. Vamos a recordar que estamos en el capítulo número 10 nombrado La opulencia del Supremo y que en el día de ayer veíamos como Arjuna hacía una declaración contundente de fe. Arjuna le decía a Krishna: yo acepto como cierto todo lo que me has dicho. O sea, Arjuna le estaba diciendo a Krishna: todo lo que me has dicho hasta aquí sobre ti mismo, yo lo acepto como cierto, así que por tanto acepto que tú eres la suprema personalidad de Dios. Y porque además de eso, ni los semidioses ni los demonios te conocen en verdad, porque solamente tú te conoces en verdad a través de tu potencia interna. O sea, Arjuna no solo estaba aceptando que Dios es real, que Dios estaba allí en forma humana frente a él, sino también que tenía una relación eterna con él, pero que además de eso solamente es posible conocer al Señor a través del propio Señor. No hay otra manera, no hay otra forma de acceder al conocimiento de Dios y al amor por Dios, sino a través del propio Señor. Entonces eso quiere decir que el conocimiento de Dios y el desarrollo de amor por Dios no es una cuestión material, no es una cuestión del mundo material, sino es una cuestión que ocurre por misericordia del propio Señor. En verdad, ningún ser humano por sus propios recursos y medios es capaz de llegar a conocer a Dios ni llegar a desarrollar amor por Dios. Pero en virtud de la misericordia del Señor, el Señor nos permite poder realizar ambas cosas. Pero aquel que lo intente realizar por sí mismo y piense que en él existe la capacidad individual para lograrlo, esa persona debe saber que está metida completamente en la ignorancia. A no ser que se recurra al Señor Supremo a través de un representante puro del Señor Supremo, entonces uno nunca puede llegar a desarrollar ni el más mínimo contenido de amor por Dios y mucho menos de conocimiento de Dios. Entonces acá ahora en el verso número 15, no, disculpen, el verso número 16. En el verso número 16, Arjuna continúa diciendo: por favor, háblame en detalle de tus poderes divinos, mediante los cuales estás omnipresente en todos estos mundos. En este verso 16, Arjuna le está pidiendo al Señor Supremo que no se detenga, que le siga explicando sobre sus opulencias. O sea, Arjuna, ahora que ha comprendido que Krishna es la suprema personalidad de Dios, Arjuna quiere escuchar más y más sobre esa suprema personalidad de Dios, quiere escuchar más sobre sus poderes místicos, o sea, sobre sus opulencias místicas. Al Señor se le conoce como el dueño de todos los poderes místicos, como el místico más grande. La literatura habla, por ejemplo, de muchos místicos y las personas han visto
noticias de místicos que hacen esto, que convierten aquello, que caminan sobre las aguas, que viven no sé cuánto tiempo sin alimentarse, sin respirar, etcétera, etcétera. Sin embargo, todo eso es polvo, polvo frente al poder místico del Señor Supremo. O sea, el rey de los poderes místicos es el Señor Supremo. Así que si usted quiere admirar a algún místico, admire al místico supremo, al Señor Supremo. Entonces Arjuna le está pidiendo, por favor, háblame en detalle de tus poderes divinos, mediante los cuales estás omnipresente en todos estos mundos. Aquí Arjuna da una información clave. Dice que el Señor está presente en todos estos mundos mediante su poder divino, mediante su poder místico. Esa energía de poder místico se llama en sánscrito Yoga Maya. O sea, Yoga Maya es la energía que permite que el Señor haga todas las cosas. O sea, todas las cosas se realizan a través de esa energía, a través de su poder divino o poder místico. Esto quiere decir que el Señor es omnipresente, no como suprema personalidad de Dios. Él como suprema personalidad está eternamente en su morada trascendental, pero en virtud de su poder místico o de su poder divino o de su energía conocida o potencia conocida como Yoga Maya, entonces Él se hace presente en todos los lugares. Él está presente en todos los lugares, en forma de Brahman o Espíritu Supremo, en forma de verdad absoluta, en forma de superalma que se encuentra dentro de todo, que lo sostiene todo, que lo mantiene todo. Así es como Él está presente en todos los lugares. Pero como personalidad de Dios, como persona original, está localizado en un mismo sitio, en su morada trascendental, que es la fuente matriz de todo, del mundo espiritual y después entonces del mundo material. Allí está Él. Brahma Samhita dice que allí se encuentra el Señor Supremo eternamente ocupado, o sea, disfrutando de relaciones amorosas interminables y variadas con sus devotos puros o con aquellas almas que están completamente entregadas a Él, o almas eternamente liberadas. O sea, ese sitio se describe muy vívidamente en diferentes literaturas. Entonces los devotos puros del Señor meditan sobre esas características de ese sitio. Entonces el Señor, aquí podemos comprender la famosa disyuntiva entre si Dios es todo o si no es todo, si está en todas partes, si no está en todas partes. O sea, podemos comprender que en verdad el Señor no está en todas partes como persona, sino que está en todas partes en virtud de su poder divino, de sus energías. El Señor lo es todo en virtud de sus energías. Entonces eso podemos comprenderlo. Entonces Arjuna quiere que le hable más sobre ese poder de Él, sobre cómo es que Él está dentro de todo, cómo está fuera de todo, cómo Él es que es lo más chiquito, cómo es que Él es lo más grande a la misma vez, cómo es que Él puede hacerlo todo y a la vez no hacerlo nada, cómo Él es la fuente de todo, cómo Él está en el corazón. O sea, Arjuna quiere saber esos detalles, cómo es que ocurren y cómo es que Él mismo los puede ir comprendiendo. Entonces Arjuna sigue diciendo, oh Krishna, oh místico supremo, ¿cómo he de meditar constantemente en ti? Y dime también cómo habré de recordarte, no, disculpen, cómo habré de conocerte, oh suprema personalidad de Dios, en qué diversas formas debes ser recordado. O sea, Arjuna ahora le quiere decir, bueno, ahora dime, explícame, ayúdame a entender cómo te puedo recordar siempre, en qué manera puedo pensar en ti, en qué forma puedo meditar en ti, cuáles son las formas correctas en las cuales tú debes ser recordado. Pero ¿por qué Arjuna le está preguntando esto? A ver, vamos a recordar que 3 versos anteriores, Arjuna dijo, oh Krishna, yo acepto como cierto todo lo que me has dicho. O sea, Arjuna está aceptando
que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Y por tanto se acepta todo lo que él le ha dicho, entonces se está aceptando que Krishna le ha indicado que el sendero del servicio devocional es la única forma para llegar a él. Y que Krishna le ha indicado, por tanto, que ese servicio devocional consiste en lograr la posición de siempre estar pensando en él, siempre estar meditando en él, con la mente fija en él, recordándolo a él, ofreciéndole reverencias, ofreciéndole respeto, ofreciéndole toda tu vida, todo tu amor y todas tus actividades. Vamos a dar un poco hacia atrás y vamos a buscar, vamos a encontrar, a ver qué le dijo Krishna al final del capítulo número 9 a Arjuna. Al final del capítulo número 9, lo estoy buscando, capítulo 10, al final del capítulo 9, el Señor le dijo a Arjuna: siempre ocupa la mente en pensar en mí, vuélvete devoto mío, ofréceme reverencias y adórame a mí. Estando completamente absorto en mí, es seguro que vendrás a mí. O sea, Arjuna le había dicho, piensa siempre en mí, Krishna le había dicho a Arjuna, piensa en mí, vuélvete mi devoto, recuérdame siempre a mí, siempre ríndeme adoraciones solo a mí. O sea, le está diciendo eso. Entonces ahora Arjuna, que ha aceptado a Krishna como la suprema personalidad de Dios y como cierta cada una de sus indicaciones, es lógico que le esté preguntando, bueno, ¿y cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo estar siempre pensando en ti? ¿En qué forma debo pensar? ¿Cuáles son las maneras en las cuales debo recordarte? Arjuna no se dedica a crear un modo manufacturado por él mismo. O sea, Arjuna no empieza a decir, bueno, a Krishna lo voy a recordar así, lo voy a recordar de esta forma, de aquella, o voy a meditar en él de esta manera, o el método que voy a emplear es un método que yo voy a inventar. Arjuna no hace eso. Arjuna le pregunta directamente al Señor: explícame cómo es que debo pensar en ti, en qué formas debo de pensar en ti, cómo puedo meditar en ti. O sea, le está diciendo, dime los detalles y dime el modo correcto de hacerlo. No voy a hacer que mi mente me invente un modo que sea un modo incorrecto. Y eso es lo que hace el discípulo y el devoto. El discípulo del Señor Supremo, el discípulo del maestro espiritual que representa al Señor Supremo, simplemente no se inventa ningún método caprichoso, ni se inventa ninguna explicación sobre ningún texto de las Escrituras basada en conocimientos anteriores ni en especulación mental. El discípulo simplemente va y le pregunta directamente a su maestro, el maestro le indica o le revela el significado correcto y el discípulo comienza a meditar por sí mismo en ese significado. Eso es cómo funciona la enseñanza védica. La enseñanza védica va en contra de cualquier ejercicio de especulación mental donde tú por ti mismo quieras obtener el conocimiento. Te indica que recurras a una persona autorizada. Por eso acá Arjuna le está pidiendo a Krishna, bueno, Krishna, si tú me estás indicando que me vuelva devoto tuyo, que piense siempre en ti, que medite en ti, que te recuerde siempre, entonces dime cómo debo hacer eso. Indícame el método apropiado, indícame el modo apropiado, no dejes que yo sea confundido por mi mente que está rodeada de ignorancia. Ese es el método. El ser humano, sobre todo en esta época actual, pero eso es una manía humana de siempre, tiene la tendencia a que cuando se aparta del estado de conciencia de Dios original, entonces él quiere inconscientemente incluso ser Dios. Y una de las cualidades de Dios es que es creador, y otra de las cualidades de Dios es que es sabio. Entonces el ser humano quiere ejercitarse como creador de todo y como el conocedor de todo. Por tanto, cuando se le presenta un reto, por ejemplo el reto de la autorrealización o del despertar espiritual, él quiere, como creador, quiere crear un camino, él quiere crear un sendero que lo conduzca a eso, él quiere crearlo, él quiere tener uno propio. Y además de eso,
Él quiere describir o armar una metodología, o sea, todo un conocimiento estructurado, pero a partir de su conocimiento o de su supuesta sabiduría. Él no quiere recurrir a nadie, él no quiere recurrir a nada, él no quiere subordinarse a ninguna actividad porque su ego falso no le permite subordinarse. Su ego falso no le permite preguntar, su ego falso no le permite decir tengo dudas, su ego falso no le permite decir por favor acéptame como tu discípulo, su ego falso no le permite ser humilde, ser sencillo, ni ser una persona simple. Su ego falso no le permite sentirse desvalido, sentirse incompetente, sentirse dependiente y sentirse completamente frágil. Porque él se está creyendo Dios. Entonces él se siente capaz de todo, se siente completamente sabio, completamente fuerte, completamente capaz de sustentarse por sí mismo, completamente capaz de crear un camino nuevo, una religión nueva. Y en esa estupidez es que el mundo se ha metido en tantos problemas. Y en esa estupidez es que tantos senderos están discutiendo entre sí por tonterías que surgen de su propia mente. Es solamente por esa estupidez. Si el ser humano simplemente asumiera la conducta de Arjuna y simplemente recurriera a la autoridad, o sea, a aquel que es la autoridad, por favor dime cómo lo logro. Explícame esto con claridad. Entonces no hubieran tantos problemas como los hay. Ni hubieran senderos, tantas supuestas religiones, tantos, qué sé yo, cuántas teorías y cuántas boberías. Realmente, para el devoto puro del Señor, los senderos se acaban. No hay senderos, en plural, no hay senderos. Esa cuestión de diferentes caminos es una cuestión solamente de división del pensamiento material, donde cada ser humano quiere adaptar a su manera, a su modo, a su personalidad, un único camino. Pero hay un único sendero, no hay varios senderos, hay un único sendero que nos lleva a Dios y el sendero del amor por Dios, el sendero del servicio al Señor Supremo, el sendero de comprendernos como partes integrales del Señor Supremo. No hay otro sendero, pero la tontería humana nos ha permitido entonces comenzar a crear y a crear y a crear y a crear y a crear, y la confusión sigue, y de una rama surgen 5 ramas más, y de cada una de esas ramas surgen 10 más, y entonces todo el mundo pertenece a un supuesto sendero diferente. Entonces hay un solo Dios, pero hay infinitos senderos. Hay un solo Dios, pero hay no sé cuántos tipos de religiones. Eso es una tontería. En verdad no hay varios tipos de religiones. La Escritura declara que religión solamente es una y es aquello que te permite crecer en conocimiento y amor por Dios. Si el modo de vida, el estilo, lo que sea, la práctica que tú estás llevando no te permite hacer eso y no te ayuda a hacer eso, no es religión. Religión hay solo una. Si no coincide con eso, entonces no es religión. No hay varias religiones. Usted podrá tener varias doctrinas, varias teorías, varios tipos de práctica externa y que marcan diferencias, pero en la esencia solamente hay una sola religión. Y si no coincides con eso, no es religión. Tu sendero es lo que sea, pero no es eso. Entonces espiritualidad es una, religión verdadera es una, conocimiento es solamente uno, amor es solamente uno, Dios es solamente uno. La trascendencia es solo una. Fragmentación significa vida material. El ser humano fragmenta todo porque está en conciencia material. Cuando el ser humano trasciende ese nivel de conciencia, lo ve todo con claridad y ve que solamente hay un solo camino. Por eso se dice que aquel que ha alcanzado el conocimiento ve con la misma visión un pedazo de piedra, que un pedazo de oro, que un diamante. Pero en el verso siguiente después se dice que una persona aún más avanzada ve con la misma disposición lo mismo a su amigo, que a su enemigo, que al desconocido, que al bienqueriente. O sea, comienza a verlo todo con conciencia de Dios, comienza a verlo todo desde la esencia y no desde la manifestación. Las diferencias son cuestiones de la manifestación en este mundo material.
Si usted quiere saber si usted está avanzando en el sendero de conciencia de Krishna, usted debe saber y debe sentir y debe comenzar a experimentar poco a poco que la diferenciación en su vida se va perdiendo. Las diferencias se van diluyendo porque usted va despertando a la visión del fundamento y usted no se queda entretenido en las boberías externas que siempre están cambiando. ¿Pero por qué hacemos eso? Porque estamos identificados con el cuerpo. Y como si estamos identificados con el cuerpo, los ojos de este cuerpo, los oídos de este cuerpo, el tacto de este cuerpo, el olfato de este cuerpo, el gusto, la lengua de este cuerpo, solamente puede experimentar la realidad externa. No puede experimentar la realidad interna de nada. Por tanto, estos sentidos solamente nos pueden dar información externa y por eso es que como vemos que constantemente todo está cambiando, todo es diferente, pensamos que hay diferentes cosas, diferentes caminos, diferentes esto, diferentes aquello. Pero en la medida que el propósito del avance espiritual se va cumpliendo, o sea, tú vas despertando tu conciencia espiritual, entonces tus sentidos se comienzan a espiritualizar y tus ojos, además de ver lo externo, comienzan a ver lo interno, pero tus ojos desde su perspectiva espiritual o su perspectiva sutil. Entonces tú comienzas a darte cuenta que todo está formado por la misma cosa. Todo lo que tú ves allá afuera, en tu cuerpo, en tu contexto, en tu casa, en tu familia, tus amigos, las estrellas, todo el aire que respiras, el viento cuando sopla, la hoja seca, la flor, las mariposas volando, absolutamente todo no es más que una expresión diferente de la misma energía material. La única energía material que se está manifestando en ilimitadas formas para responder a un conjunto de deseos y tendencias que una entidad viviente específica o alma espiritual está teniendo o con las cuales está identificada. Cuando tú logres comprender eso, entonces se acabará la diferencia. No verás diferencia en nada. No, y cuando no veas diferencia en nada, se acabarán también tus juicios. Ya no juzgarás nada porque no vas a ver diferencia en nada. Vas a ver simplemente diferentes manifestaciones, pero vas a sentir una sola energía. Y vas a comprender entonces que no hay diferencia entre tu cuerpo y el cuerpo de la vaca y el cuerpo del perro y el cuerpo de tu enemigo, porque todos están hechos de la misma energía, lo que tienen una expresión diferente porque los deseos, sentimientos, recuerdos, etcétera, etcétera, de la entidad viviente que hay dentro de ese cuerpo son diferentes. Pero el cuerpo como cuerpo está hecho de la misma energía material. Entonces, si tu cuerpo, si el aire en el cual tú estás ahora mismo, lo que se llama atmósfera, si el agua, si la tierra, si todo es energía material, se puede decir que en verdad no hay más de un cuerpo. Está simplemente en la energía material. Lo que usted ha establecido límite porque usted ve que tu cuerpo aparentemente se acaba en la piel y de la piel para allá empieza el aire o empieza el agua si te estás bañando o empieza el cuerpo del otro si estás abrazando a alguien, pero en verdad no hay ninguna diferencia. Cuando tú dejes de identificarte con esa diferencia, entonces todo va a cambiar para ti. Eso es conocimiento. Por eso tú tienes que comenzar a entrar en el laboratorio de tu observación personal y cuando estés observando algo, obsérvalo conscientemente y trata de descubrir de qué está formado y pregúntate, está formado de energía. ¿Y esa energía qué es? Energía material. ¿Y por qué tiene esa forma? Tiene esa forma porque responde a ciertas programaciones internas que ha desarrollado. Y aquello tiene la otra forma porque responde a otras programaciones. Pero es energía material. Y trata de sentirlo todo como energía. Trata de sentir, mira la piedra. Toma la piedra en tu mano, cierra los ojos y trata de sentir la energía. O sea, trata de sentir que eso que tienes en tu mano supuestamente no es más que energía, manifestación de energía bajo una modalidad determinada y bajo cierta tendencia de estructura y programación. Y coge una hoja de un árbol y siéntate al lado de un árbol y cierra tus ojos y siente
con la conciencia, no con el oído, no con los ojos, no con la lengua, no con el tacto, con la conciencia. Trata de sentir, de experimentar, trata de experimentar. No toques al árbol, simplemente sentado hacia el ladito de él, cierra tus ojos y trata de sentir como si tú estuvieras dentro del árbol, como si tu conciencia estuviera dentro del árbol, porque debes saber realmente tu conciencia también está ahí adentro y el árbol está dentro de ti. Lo que pasa es que tú estás consciente solo de tu cuerpo y eso te impide darte cuenta de eso. Entonces trata de sentir eso, trata de sentir cómo tu conciencia está dentro del árbol, tu presencia está dentro del árbol y no hagas nada con tu mente, simplemente trata de sentir, porque a través de ese árbol hay un movimiento energético muy intenso y fuerte, indetenible. Trata de sentir ese océano de energía que conforma ese árbol. Siente con tu conciencia el océano de energía material que está cambiando, fluyendo constantemente dentro de ese árbol, que es lo que da aquello que tú conoces como árbol. Siéntelo, siente. Si te ejercitas en eso, va a llegar un momento en que constantemente vas a poder sentirlo todo como energía. Y cuando estés conversando con una persona o cuando estés mirando a una persona, por ejemplo, siéntate en un banco de un parque en silencio, al atardecer, al amanecer, cuando tengas tiempo, tranquila, y observa una persona que pasa o que está sentada en otro banco, o observa a un animal, observa algo, una persona si quieres, y, y, y cierra tus ojos o déjalos abiertos, pero olvídate del cuerpo de esa persona y trata de sentir, trata de ubicar tu conciencia en contacto con esa persona, estar dentro de esa persona, dentro del campo consciente de esa persona y siente a esa persona como energía, trasciende el cuerpo, trasciende si es hombre, si es mujer, si es niño, si es viejo, si es cojo, si va corriendo, si va caminando, olvídate de todas esas expresiones externas. Simplemente siente, dedícate a sentir, siente con tu conciencia eso, siente. Y sabes, te vas a encontrar con pura energía. Es probable que incluso si te dedicas mucho a eso, experimentes una serie de emociones, incluso de pensamientos y recuerdos que no están en ti, pero están en esa persona. Pero tienes que trascender eso. Si te sucede eso, tienes que recordar que esas emociones no te afectan a ti, al alma espiritual tuya. Entonces tú deja esas emociones detrás y sigues centrándote simplemente en la energía. No la califiques. No la califiques como emoción, como malestar, como tristeza, como alegría, como rapidez, como velocidad, como ansiedad, como nada. Simplemente siente. En el plano de la conciencia no hay ansiedad. La ansiedad pertenece al plano de la mente. Así que si sientes ansiedad, recuerda, hey, espérate, esto no pertenece a la conciencia, así que fuera. Yo sigo centrado en mi ejercicio de pura conciencia, siente. Y vas a ver que es pura energía. Y después desplázate de ahí y ubícate en un árbol, ubícate en un perro, en una piedra y vas a descubrir la presencia de lo mismo, con colores diferentes, con una velocidad diferente de funcionamiento, pero es la misma energía funcionando de modo diferente y por eso es que tienen aspectos diferentes. Pero el aspecto no me interesa, lo que me interesa es que tú descubras por experiencia propia que todo este mundo material está hecho de una única sustancia. De esa única sustancia surgieron los 24 elementos básicos. Y de esos 24 elementos y sus combinaciones surgieron todo lo que tú estás experimentando y viendo. Y lo que existió y lo que va a existir surgirá eso mismo también. O sea, diferentes combinaciones de elementos básicos que están hechos de una única energía. La energía externa del Señor Supremo. Y metido en esa energía hay algo que no está hecho de esa energía, que está hecho de energía superior, que es lo que conocemos como el alma. El alma está metida en esa energía porque el alma ha sido colocado en esa energía para que el alma pueda vivir su sueño de disfrute a su manera. Por eso ha sido colocada allí, porque esa energía es quien le permite al alma soñar que está siendo hombre, que está siendo mujer, que está siendo perro, que está teniendo pareja, que está teniendo familia, que está siendo rey, que está siendo científico, que está haciendo esto, que está corriendo, que está caminando, porque el alma no hace nada de eso.
pero ella desea hacerlo porque en el mundo espiritual en algún momento lo hacía o lo vio hacerlo y ella deseó hacerlo, pero separada del Señor. No quiere hacerlo junto al Señor. Entonces, perfecto, se te coloca en un estado de sueño, ignorancia, donde tú crees que puedes hacerlo, entonces tú, por tu propio deseo, se va conformando un cuerpo específico para que desarrolles eso, hasta que te canses, te aburras o sufras tanto que decidas volver a tu estado de conciencia original. Pero ese no es el punto ahora, el punto es tomar conciencia. Todo, la creación material es una única energía. No hay diferencia, no hay frontera. Eso que tú estás viendo como diferencia entre ti y la silla, entre tu cuerpo y la silla, entre tu cuerpo y la mesa, entre tu cuerpo y tu auto, entre tu cuerpo y el cuerpo de un ladrón, no hay diferencia. Eso es ilusión, porque te has identificado con este cuerpo. Cuando tu conciencia deje de estar solamente en este cuerpo y en lo que los sentidos materiales te están diciendo y comiences a ejercitar tu conciencia pura, tu conciencia libre, sé consciente de todo. La única forma que te conviertes en un ser humano y que vives como ser humano es comenzando a tomar conciencia de todo, pero no de lo que significa cada cosa. Ya de eso estás haciéndolo. Tu vida está tan embarcada porque has llenado de significados cada cosa. Esto es bueno, esto es malo, esto es una enfermedad, esto es una salud, este es mi hijo, este es mi enemigo, esto es una pulga, esto es un piojo, esto es un mal tiempo, esto es un ciclón, esto es un tornado, esto es un hígado, esto es un hueso. Le has puesto nombre a todo, le has puesto significado a todo. Esto es una ofensa, esto es una vergüenza, esto es mentira, esto es verdad. Y debido a esa manía de ponerle significado a todo es que estamos tan enredados como estamos. Pero en verdad todo esos significados son producciones de la mente apoyadas por las culturas de determinados pueblos, de determinadas sociedades en determinados momentos que se han perpetuado en el tiempo. Pero esos significados no existen, existen solamente en tu cabeza. Yo quiero que tú reflexiones en eso. Los significados que hoy están construyendo o destruyendo tu tranquilidad existen solamente en tu cabeza. Los has aceptado porque crees que son los correctos, los ciertos, y has permitido que guíen y orienten tu existencia. O sea, tu bienestar, tu capacidad infinita para experimentar el bienestar que Dios tiene allí constantemente para ti, lo has puesto en manos de tu mente y tu mente lo está echando a perder. Dale una patada a tu mente para ver si ella vuelve a la cordura y trasciende los significados y toma conciencia, simplemente conciencia de eso, ya de eso, no de nada, no le pongas nombre. Ejercítate en tomar conciencia, en ser consciente. Si no te vuelves consciente, seguirás siendo un animal, una especie en desarrollo todavía evolutivo inferior. Si quieres ser un ser humano, tienes que comenzar a ejercitar tu conciencia. No ejercites tanto tus piernas, tus brazos, tu abdomen, tus glúteos y comienza a ejercitar tu conciencia. No ejercites tanto tu memoria, tu inteligencia, tu no sé qué ni no sé cuánto y comienza a ejercitar tu conciencia. Tienes que tomar conciencia de todo. Tienes que vivir de forma consciente, más allá del intelecto, más allá de las etiquetas, más allá de las prácticas religiosas frías y dogmáticas, más allá de todo aquello que se ha hecho automático en ti, que te tiene atrapado. Tienes que despertar tu conciencia y la única forma de despertar algo es ejercitándolo. Si ejercitas tus bíceps en los brazos, van a crecer, van a despertarse. Si ejercitas tu espalda, va a despertarse, va a crecer, va a fortalecerse. Si ejercitas tu conciencia, tu capacidad de ser consciente, que es la única capacidad original que tienes, la real. Los sentidos no son más que expansiones materiales de esa conciencia. Los has expandido, los has creado para poder tener experiencias en este mundo, porque si no los desarrollas no puedes experimentar este mundo. Pero los sentidos son una herramienta intermedia, pero la capacidad verdadera y original es la conciencia. Así que tienes que volver a ser el dueño de esa capacidad.
Tienes que volver a ser y a creer que puedes llegar a ser consciente de todo. Y cuando te hagas consciente de todo, vas a darte cuenta que todo, absolutamente todo, responde a esa conciencia. Y entonces vas a poder organizar a tu manera y a tu modo tus deseos, tus sueños, tus realidades, tus miedos, tus temores, tus ansiedades y todo lo que se te ocurra. Porque todo ha sido creado por ti. Todo eso ha sido creado por ti en tu propio sueño. Cuando tú tomes conciencia de ese sueño y de esa ignorancia, vas a poder recrearlo todo de manera, pero en base al conocimiento. Y el conocimiento como criatura espiritual, el conocimiento del Señor Supremo es el que te va a permitir hacer una recreación de tu existencia, pero esta vez solamente creando cosas que te sean completamente favorables para tu sendero de avance hacia el estado perfecto de conciencia de Dios. Vas a crear cosas solamente para tu bienestar espiritual. Vas a crear para tu bienestar espiritual todo lo que necesitas, pero para eso tienes que primero hacerte dueño otra vez de tu conciencia. Tienes que tomar conciencia de todo, empezando por lo que está afuera, lo que está ajeno a ti ahí, es visible, siguiendo después por tu cuerpo, tienes que tomar conciencia de tu cuerpo desde el silencio, tu cuerpo externo a través del tacto, etc., pero después tu cuerpo interno. Cuando empiezas a tomar conciencia y vas refinando esa conciencia, va a llegar un momento en que vas a poder sentir cómo la sangre corre por tus venas, vas a poder sentir cómo las pulsaciones del riñón en su bombeo, el metabolismo que sucede constantemente dentro del hígado. Usted se encuentra con un médico, por ejemplo, y el médico es experto en teoría del funcionamiento del cuerpo humano. El médico o un angiólogo te puede hablar de las venas, los nombres que le ha dado a las venas, las arterias, su constitución, las células que conforman las paredes de esos capilares, cómo es que la sangre circula, por qué circula en una dirección y no puede circular en la otra. Él ha abierto las venas, la ha mirado en un microscopio, él ha hecho de todo, pero a través de sus sentidos. Pero él no ha utilizado su instrumento, el único instrumento verdadero que tiene la entidad viviente, su conciencia. Él no ha tomado conciencia de lo que es la circulación sanguínea, de lo que son las venas, las vías de circulación. Cuando él tome conciencia de eso, cuando un médico logra a través de la trascendencia desarrollar conciencia de su objeto de estudio, entonces a partir de ahí es que adquirirá verdadero conocimiento sobre eso. Mientras tanto, lo que tiene es un conocimiento práctico materialista basado en la teoría y en la práctica materialista, pero no un conocimiento consciente. Y cuando él tome conciencia de esa estructura a la que llaman aparato circulatorio, entonces va a poder actuar o provocar cualquier tipo de cambio deseado, creíble o no creíble en ese aparato circulatorio. Porque una vez tú tomas conciencia de algo y la tomas de manera absoluta y al mismo tiempo te desidentificas o te desapegas de cualquier estructura o etiqueta relacionada a ese algo, automáticamente te das cuenta que ese algo no es más que manifestación energética que responde a tu conciencia. Entonces, desde el conocimiento y la inteligencia, tú puedes modificar ese algo, pero solo desde la conciencia. Tipo de conciencia situada en un conocimiento fundamental. O sea, tú eres consciente, pero no eres el ser supremamente consciente. Ese es Dios. Entonces, para hacer ese algo de tomar conciencia de las cosas, lo vas a hacer desde el conocimiento de que tú eres parte integral de Dios y no como Dios. Porque si haces el ejercicio de tomar conciencia y comienzas a tomar conciencia de todo y de la energía y empiezas a ver que tu vida cambia y ignoras la presencia de Dios, entonces tu propia toma de conciencia te va a destruir. Así que la toma de conciencia o el ejercicio de toma de conciencia se debe hacer siempre recordando que somos partes integrales de Dios y que todo depende de Él, absolutamente de Él. Pero es necesario que tomes conciencia, es necesario que te hagas consciente. Cuando te hagas consciente, poco a poco cada vez vas a descubrir
todas las trampas que hay en tu mente, todas las trampas que hay en tu memoria, todas las trampas que hay en tu fantasía, todas las trampas que hay en tus programaciones automáticas, todas las trampas que hay en tus algoritmos mentales. Y vas a, desde la propia inteligencia, ir desactivando cada una de esas trampas, y cada trampa que tú desactives va a ser un grado de libertad que vas a ganar en tu vida, hasta que quedas completamente libre, que es lo que se llama completamente desidentificado o completamente liberado. Eso es la liberación, pero esa no es la meta de la vida. Esa liberación solo sirve para dos posibles cosas: o para volver a caer después, más tarde, preso otra vez, o para trascender hacia la liberación absoluta y suprema, que consiste en volver al estado permanente y original de conciencia de Dios. Entonces acá Arjuna le está diciendo: por favor, Señor, sígueme describiendo sobre ti, yo quiero seguir escuchando más sobre ti. ¿Y qué le dice Arjuna en el verso siguiente? Arjuna en el verso siguiente le va a decir una información importante al Señor que caracteriza al devoto puro del Señor. Arjuna le dice al Señor: oh Janardana, por favor, describe de nuevo detalladamente el poder místico de tus opulencias, porque yo nunca me canso de oír hablar de ti, pues cuanto más escucho, más quiero saborear el néctar dulce de tus palabras. El devoto, mientras más se apega a Dios, más quiere escuchar hablar con Dios, más quiere relacionarse con Dios, más quiere meter a Dios en todos los asuntos de su vida, más quiere estar en presencia de Dios, más quiere ser agradable de Dios. Ese es el síntoma. Mientras más grave es la enfermedad, más alta es la fiebre. Así que mientras más grave, intenso, grave en buen sentido, es el amor por Dios, más quiere el devoto estar en presencia constante de Dios. El devoto puro siempre quiere estar escuchando de Dios, trabajando para Dios, hablando para Dios, cantándole a Dios, haciéndole poemas a Dios, cocinándole para Dios, criando una familia para Dios. Él quiere, él no se cansa. Entonces ese es el futuro del devoto. Aquel que quiera relacionarse con Dios debe saber que si lo hace de verdad, lo único que le espera es que cada vez va a estar más dependiente de Dios. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe y su bendición esté presente entre todos nosotros, y que en esta mañana y este amanecer podamos tener la certeza de que el Señor Supremo tiene listo constantemente para nosotros un océano de bienestar consciente, y que todos tenemos la capacidad de vivirlo, todos tenemos la capacidad de despertar y aprovechar nuestra capacidad original de ser consciente. El Señor permita que vayamos experimentando esa capacidad por ejercicio propio, por estimulación propia, por determinación propia, y que nos demos cuenta que en verdad no hay diferencia en nada. Que en verdad aquello que nos causa miedo no es más que energía también material, en forma de algo que nuestra mente lo ha etiquetado como algo malo para nosotros. Pero cuando comprendamos que más allá de esa etiqueta no es más que energía material, entonces nosotros podemos reetiquetar a esa cosa, y dejará de ser un miedo y se convertirá incluso, de hecho, en un gozo. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando esta llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare